no, IVA libre no, IVA libre no, IVA libre no, IVA libre no. Cuando el IVA libre tiene una vieja historia, es la tercera vez que van a tratar de imponerlo. En la primera vez trataron, bajo gobierno panista, trataron de imponer el IVA libre, hicimos una campaña encanijada, todos los escritores, llegamos incluso a regalar un libro en la Secretaría de Hacienda y los policías no nos dejaron pasar. Estaba ahí mi padre, fue el último acto político en el que participó, y él decía, ¿qué? Díganle al secretario de Hacienda que baje. Aquí está la comunidad literaria, le vamos a regalar un libro honor que no merece. Y el policía dice, no tenemos permiso, no ponga usted, no se acerca a menos de 1 metro. Y mi papá decía, mire, es un libro, no muerde, hombre. No pasa nada. Pero se echaron para atrás. La segunda vez venían con todo. En aquella época el promotor de la propuesta era ni más ni menos que el hoy director del Banco de México, el Gordo Cártens, famoso porque tiene unas nalgas de tal tamaño que necesita 2 sillas para sentarse. Bueno, pues el Gordo Cártens era el impulsor, y tuvimos con Gutiérrez Vivó, que era en aquella época, siéntese compañero, Gordo Cártens era el impulsor como subsecretario de Hacienda. Estábamos en los inicios del primer gobierno foxista, sí. Y entonces hubo un debate radiofónico al que me invitaron como representante de la comunidad de escritores, y estaba el subsecretario. Entonces el debate era muy divertido. El Gordo Cártens decía, bueno, el IVA al libro pues es fundamental, porque el libro hay que tratarlo como se trata al resto de los productos que se proponen en nuestra sociedad. Y yo le decía, pero usted no se da cuenta de lo que está diciendo. El libro no es un producto como los que hay por ahí circulando. El libro juega en una sociedad otro papel. Y él decía, usted no entiende nada, señor Taibo, usted no entiende nada. Venga, dale que yo no entiendo nada. Y de repente se suelta con la siguiente frase maravillosa. Dice, no, mire, el libro es un producto. Es como los zapatos. Entonces concurre al mercado y ahí se realizan, con los términos que les encanta usar a los economistas, ¿no? De concurrir al mercado, como si el libro tuviera 2 patitas como en las canciones de Kirkri y llegar al mercado, ¿no? Y entonces ahí concurre, el libro es como los zapatos. Entonces ¿por qué va a estar exento el libro de IVA? Si todos los productos deben estar marcados por un impuesto, los impuestos son obligación ciudadana. Yo dije, ahí caíste, güey. Y entonces le digo, usted acaba de decirme que el libro es como los zapatos. Y bueno, insistió, usted no entiende nada. No, mire, señor subsecretario, porque a los funcionarios les hablo de usted, a los demás les hablo de tú, pero a los funcionarios les hablo de usted porque me dan mucho pinche asco. Entonces le digo, mire, señor subsecretario, el que no entiende nada de nada es usted. Porque ¿qué representa el IVA al libro? Es significativo desde el punto de vista de los impuestos que va a captar. Para esto habían empezado con el 8%, pero ya se estaban bajando al 2%. Y decían, no, es simbólico. No representa una recaudación importante para Hacienda. Además, ¿qué varía? Entre que vayas a una librería y compres un libro a 100, o lo compres a 102 pesos, no varía nada. Y yo le respondía, no, mire, usted no entiende nada. Ese es el simbolismo. Si no es representativo, ¿para qué quiere usted aplicar ese simbolismo? Para decirle a la población, hay que castigar el libro con impuesto. Ese es el símbolo que quiere transmitirle a los mexicanos. Y volvía de nuevo, no, es un producto, es como los zapatos. Y dije, ya me cagaste, güey. Yo entonces dije, ya a estas alturas del debate yo quiero hacer una pregunta para demostrarle que usted no entiende nada. Dígame, ¿qué zapatos ha leído últimamente? Leyó unas botas cubanas y le parecieron maravillosas, leyó unos pinches tenis, leyó unos mocasines, leyó los zapatos de tacón de su señora. ¿Qué zapatos ha leído últimamente? Porque me va a decir que no ha leído zapatos, o vaya usted a saber, porque luego eligen subsecretario de Hacienda cualquiera, ¿no? Pero si leyó usted zapatos, entonces le doy derecho a decir que el libro es un producto. Si no, lamento informarle que el libro es un bien cultural que no está sujeto a las reglas del mercado, y si está sujeto, pobre del Estado, que tiene la lógica de aplicarle el IVA a los bienes culturales. Y el güey no encontró argumentos, se ve que no había leído muchos zapatos esa semana, se levantó y se fue. Y entonces dije, ahora sí te chingué del todo. Y aprovechando que tenía el micrófono, dije, para aquellos radioescuchas les informo que el señor subsecretario de Hacienda se ha puesto de pie y se ha ido de esta sala al no poder informarnos qué zapatos ha leído últimamente. Bueno, a partir de eso
se echaron para atrás y les volvimos a ganar la pelea de IVA libro no. Pero a partir de eso, todos los pinches años un inspector de Hacienda viene a chingarme la borrera con que si pago o no pago impuestos, y estos que los pago, y aquí le deben no sé cuánto de cariño que me agarraron las administraciones hacendarias panistas. Vamos a volverlos a parar en todo, en IVA alimentos, IVA medicinas, IVA transporte, pero necesitamos crear una corriente de opinión y que la gente entienda claro que ese impuesto es inadmisible. Y en particular, como miembro de la comunidad intelectual, como parte del gremio de los escritores que escriben libros, digo, IVA al libro, no. Muchas gracias. Estoy aquí para mostrar mi voluntad de oponerme hoy y siempre a que la lectura tenga un impuesto. Desde luego también estoy en contra del IVA a alimentos y medicinas, pero como los libros son el alimento del espíritu y la medicina del alma, los menciono en primer término, ya que un cuerpo sin alma está muerto y un país sin cultura no existe. El problema aquí no es solo defender el libro de una criminal carga fiscal. El verdadero problema es defendernos de la barbarie de unos cuantos que pretenden convertir el gobierno mexicano en gerencia y a los mexicanos en simples activos fijos, en meros pretextos para convertir a México en una cosa que se vende, se consume y se desecha. Es evidente que una persona que solamente considere como válida la percepción económica del mundo, creerá que la existencia del ser humano sobre la Tierra se reduce a los porcentajes y utilidades que ésta sea capaz de producir. Miden al mundo con la vara que les dicta su frivolidad, su ignorancia, su falta de alma y, con todo el respeto, de madre. El gran problema es de calidad humana. Si permitimos un trato indiferenciado para la cultura en general, para la literatura en particular y para los libros mismos, estaremos pisoteando la mayor riqueza humana, aquella sola que es capaz de evitar las guerras, aquella sola que es capaz de construir la tan traída y llevada democracia, la tan traída y llevada tolerancia, aquella sola que podría darnos un sentido frente a la vida y la muerte. Leer es un acto creativo a través del cual creamos imágenes que se insertan en nuestra memoria. Este yacimiento de conocimientos, de ideas y de poesía que viven en el inconsciente colectivo es lo que sostiene nuestra dignidad y le da forma al concepto de lo que somos. El disparate de poner un impuesto al libro solo pudo habérsele ocurrido a alguien que desprecie profundamente la literatura y el arte. Y sabemos muy bien quiénes son. Los libros son la persistencia de la memoria. Limitar su consumo para resolver problemas a priori es castrar la memoria a largo plazo. Un país que no lee es un país en vías de subdesarrollo, pues está visto que el nivel de desarrollo es directamente proporcional al de su educación. En los países altamente desarrollados se lee y mucho. Lo más curioso es que en las universidades en donde se preparan sus jóvenes se lee a nuestros escritores, se les estudia, se les analiza, se les valora en su justa dimensión. Los mexicanos somos ricos, y lo digo con orgullo, en escritores, en poetas, en dramaturgos, y la riqueza de su obra ha contribuido enormemente al sostenimiento de un espíritu universal. Poner un impuesto a los libros es arrancar la vida espiritual más poderosa del corazón de los mexicanos. Dejar de leer es morir un poco. Pagar un impuesto por pensar, por crecer, por conocernos, por vernos reflejados en otros es matar la flor y el canto de nuestra esencia. Que le impongan un impuesto a las armas, a las bombas, a los cuchillos, a las ideas nefastas que impregnan nuestras mentes con la idea del miedo y de la muerte. Ahora que si de matar se trata, que acaben de una vez con nosotros. Pónganos un impuesto por imaginar, por hablar, por decir la verdad. Y como de seguro el dinero tampoco les va a alcanzar, pónganos un impuesto por respirar. Solo nos quedarán los ojos libres de gravamen. Pero como no tendrán literatura y poesía que construir, se quedarán ciegos, sin luz, y finalmente morirán junto con los lectores y escritores que nunca nacerán. Si esta iniciativa de ley se aprueba, sugeriría que la celebración de la promulgación de la Constitución mexicana
se pasara al 2 de noviembre, al Día de Muertos, pues ya después de haber traicionado la reforma agraria, el derecho al salario digno, a la educación y a la salud, ¿qué nos queda? Gracias. Buenos días. Me congratulo de que siendo domingo a estas horas de la madrugada estemos ya empezando el acto. Pensé que iba a empezar un poco más tarde, pero vamos calentando. Yo voy a seguir con la historia que hacía Paco Ignacio Taibo. Después de lo que él contó del Gordo Carstens, que además los caricaturistas de la jornada decían en esa época que era una ventaja que el Gordo Carstens hubiera pasado de subsecretario a secretario de Hacienda, porque era el único funcionario que venía precaricaturizado. Y entonces ya les era muy fácil hacer el dibujo todos los días. Y entonces, después de ese periodo, digamos, de que paramos el IVA Libro, vino, por supuesto, el acto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde le preguntan al entonces candidato del PRI, Peña Nieto, le preguntan 3 libros que marcaron su vida. Y él no se acordó de ninguno, y yo me aprendí de memoria lo que dijo. Dijo: sí lo sé, pero lo que me pasa con los libros es que a veces los leo y se me olvidan sus títulos. Y entonces después volteó a ver a sus asesores y dijo: ¿cómo se llama la cosa de la silla? Y entonces nadie sabía cuál era la cosa de la silla. Y entonces acabó confundiendo un libro de Carlos Fuentes, La silla del águila, con un libro de Enrique Krause, con lo cual probablemente motivó por lo menos una baja de ego de Enrique Krause. Bueno, a partir de ese acto, de esa declaración, el 11 de mayo ya se va a cumplir un año, se va a cumplir un aniversario. Llega Peña Nieto a la Iberoamericana, a la Universidad Iberoamericana, y ahí es cuestionado por cuestiones como la de Atenco, la cantidad de mujeres muertas en el Estado de México durante su gobierno, pero también es cuestionado porque es un candidato que no lee. Es un candidato que no lee, que va a una universidad y cree que lo van a recibir como un faraón. Y entonces, bueno, acaba metido en un baño, lo que motivó nuevamente que los moneros propusieran que tomara posesión en el baño de la Ibero. Y entonces, ese era el cuestionamiento a Peña Nieto. Y en cuanto entra Peña Nieto como presidente, como jefe del Ejecutivo del país, lo primero que se le ocurre es ir en contra de los universitarios, ir en contra de la cultura e ir en contra de los libros. Considera que los libros, esos de los que no tiene memoria, son sus principales enemigos. Y entonces el gobierno que no ha leído ni 3 libros es el gobierno que reprime a los maestros en Guerrero y en Oaxaca. El gobierno que no ha leído ni 3 libros es el gobierno que pretende, nos dicen, en septiembre, aprobar fast track el IVA en el Congreso para los libros, medicinas y alimentos. Ese es el gobierno que no ha leído 3 libros, que es el que está en contra de la educación. Le estorba la cultura a Peña Nieto. Por lo tanto, habría de entrada, digamos, por un asunto simplemente emocional, estar en contra del IVA a los libros. Después están los argumentos que ya dijo Laura Esquivel, que ya dijo Paco Ignacio Taibo, pero yo los convoco a que estemos en contra del IVA a los libros, precisamente para chingar a Peña Nieto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? En efecto, a mí me da muchísimo gusto saber que todavía seguimos juntos, aunque no hayamos podido haber vencido esa obsesión maligna, malsana, que tienen de pretender tasar, de pretender imponer un impuesto a las ideas, un impuesto a la imaginación, un impuesto a la libertad creativa, es decir, un impuesto a una tecnología que nos permite estar en contacto
con personas que vivieron hace muchísimos siglos o con gente que vive a nuestro alrededor o en cualquier país del mundo. Pretender imponer IVA a los libros es una acción para mí fascista, es una acción que va en contra de las libertades. Ellos pretenden tratar de obtener recursos. ¿Para qué? Si ellos no leen, ya nos quedó muy claro, ¿no? Hubo un señor que dice ahora que es presidente que pues no pudo decir 5 libros y no, sigue sin leer, porque el teleprompter pues es para él el mejor invento que ha creado el hombre, porque le permite hilar 3 palabras y decir una frase aparentemente coherente. Ustedes no crean que eso de Chayito vamos a aguantar le salió de las neuronas, estaba en el teleprompter. Ustedes no crean que eso de que la cruzada contra el hambre le vino de inspiración ni divina y mucho menos de la lectura. Alguien le dijo que el señor Lula había hecho algo así y en el teleprompter le pusieron: qué bueno que nos acompaña el expresidente de Brasil. Él no hila, y no hila ideas porque no leyó, porque nunca ejerció esa maravillosa facultad que nos dio la naturaleza para poder decodificar los signos que forman palabras, las palabras que construyen ideas y las ideas que construyen esperanza. Simple y llanamente por eso no se puede imponer IVA al libro. Y por eso tenemos que seguir luchando, porque poner IVA al libro es ponerle el IVA a los alimentos del alma, como ellos también pretenden hacer con los alimentos que consumimos. Ponerle IVA al libro es similar a el IVA a las medicinas, porque muchas veces los libros son las medicinas del alma, son las que nos permiten encontrar el consuelo que buscamos. Por ello, junto con Morena, vamos a decir quedito y recio, en casa, en el metro, en donde sea, no al IVA a alimentos, a medicinas, a los libros, no el IVA para que ellos se enriquezcan. Gracias. Estamos regalando en este acto simbólicamente, porque los símbolos juegan en primera división, la primera novela que fue quemada por los nazis en 1933, sin novedad, El Frente de Eric María Remarque. A los que no tengan el libro, levanten la mano. Alicia. Y apenas llevamos, la madre, como 700. Porque la idea es esa, unos le quieren poner el IVA al libro, nosotros lo regalamos. Este libro se edita por cortesía de la Fundación Rosa Luxemburgo, de la Brigada Paralela en Libertad y de Morena Cultura. Y tenemos con nosotros a un personaje que está aquí en su doble papel. Está como escritor de libros, y viene a decir IVA al libro no, y está como presidente de Morena, Martí Batres. Me dijo Paco que breve y sin mucho rollo. Entonces traigo aquí algo que es mejor que el teleprompter. Son 10 puntos en contra del IVA. 1. Son 10 mentiras sobre el IVA. Lo que están haciendo del gobierno federal es difundir 10 mentiras para tratar de que se apruebe la generalización del IVA a todo lo que hoy no lo tiene y el aumento al IVA. Entonces, desmentimos en 10 puntos las falsedades que difunde el gobierno de Peña Nieto. Primera mentira:
Aumentar los impuestos al consumo por encima de los impuestos al ingreso es una tendencia mundial. Falso. En Japón, la tasa más alta del impuesto sobre la renta, o sea, lo que se le cobra a los más ricos, es el 50% de sus ganancias. En Alemania y Australia, 45%. En España, 43%. En Chile y Gran Bretaña, 40%. En México, la tasa más alta apenas llega al 28%. 2. Segunda mentira. Todos los países del mundo están aumentando el IVA y gravando con este impuesto a los alimentos. Falso. En Francia acaban de cancelar el aumento al IVA que el gobierno conservador anterior había impulsado, y en Brasil se acaba de anunciar que se va a eliminar el IVA a los alimentos. Tercera mentira. El aumento al IVA perjudica a los más ricos porque son los que consumen más. Falso. El aumento al IVA perjudica a los más pobres y a las clases medias porque gastan prácticamente todo su ingreso sin posibilidad de ahorrar. Está comprobado, es una estadística, es un coeficiente, que a mayor ingreso, mayor ahorro, y que debajo de la línea de pobreza, el ahorro desaparece porque se consume el 100% del ingreso. 4. Cuarta mentira. Aplicar IVA a alimentos afecta por igual a ricos y pobres. Falso. Los pobres gastan en alimentos 50% de sus ingresos y los ricos no más del 10%. En consecuencia, IVA a alimentos afecta a la mitad del gasto de las familias de bajos ingresos. 5. Quinta mentira. Poner IVA en alimentos hará que los ricos paguen más, pues quedarán grabadas las comidas de lujo. Falso. En los restaurantes de lujo ya se cobra IVA. A lo que le quieren poner IVA es a las naranjas, melones, papayas, sandías, tortillas, etc. Sexta mentira. Aumentar el IVA beneficiará a la economía. Falso. Elevar impuestos al consumo genera recesión porque se contrae el mercado interno. La gente compra menos, las empresas venden menos, se capitalizan menos y contratan a menos trabajadores. Séptima mentira. Es indispensable aumentar el IVA para que el Estado tenga más recursos disponibles. Falso. Existen enormes derroches actualmente. Por ejemplo, un avión presidencial que costó 6.500 millones de pesos. Por ejemplo, 56 millones de pesos de los vehículos que alquila la Cámara de Diputados. 55 millones de pesos de los seguros de vida privados para los diputados. 66 millones de pesos del despacho jurídico que contrataron para combatir a los electricistas del SME. Así hay 1000 ejemplos. Octavo, si se pone IVA a medicinas, alimentos, libros, transporte público y colegiaturas, habrá más recursos y más atención a salud, alimentación, cultura, educación y transporte público. Falso y absurdo. Todo lo contrario. Si cuestan más los alimentos, se consumirán menos alimentos. Si cuestan más las medicinas, se consumirán menos medicinas y por lo tanto se atenderá menos la gente. Si cuestan más los libros, se comprarán menos libros. Novena mentira. Si se aplica una tasa pareja de IVA a todos los bienes de consumo, será más fácil combatir la evasión fiscal. Falso y engañoso. La gran evasión fiscal no está en el IVA, sino en el impuesto sobre la renta. Así lo demuestran las cuentas nacionales del INEGI. Gracias a los privilegios fiscales, a los 5 grandes paraísos fiscales,
el 0.5% de la población que tiene los más altos ingresos deja de pagar al fisco 500,000 millones de pesos al año. Ahí está la evasión fiscal. Décima mentira: si se aumenta el IVA del 16 al 19%, la afectación para la gente será muy pequeña, pues apenas significará un 3%. Falso, porque a excepción de vestido y calzado, el gasto de las clases populares y las clases medias bajas ya está exento de IVA o tiene tasa cero, lo cual quiere decir que si se generaliza el IVA a todo lo que hoy no tiene y se impone una tasa general del 19% como quiere el PRI, el costo de vida para la mayoría de la población aumentará de golpe en un 20%. Si una medicina cuesta 500 pesos, costará 600 pesos. El gobierno miente. Aumentar el IVA y trasladarlo a todo aquello que hoy no lo tiene producirá más pobreza y desigualdad. Si llega a Pues me reúne aquí esta protesta en contra del IVA en general y en particular en contra del IVA a los libros. Y bueno, conviene recordar que el IVA es un impuesto colonial. En la época de la colonia se llamaban alcabalas, pero allá en el siglo XVI las alcabalas eran del 2%. Recordemos que uno de los gritos de guerra de Hidalgo y de Morelos era abajo las alcabalas. Traducido a la época actual sería abajo el IVA. El IVA o este impuesto colonial no existió durante mucho tiempo hasta 1976, en el que el gobierno de Luis Echeverría Álvarez nos sometió a los dictados del Fondo Monetario Internacional y fue cuando volvieron a poner el IVA. Era del 6%, recordemos, del 6, luego subió al 10 y ahora ya va en el 16 y lo quieren subir al 19 o al 22, a lo que puedan, que vamos a movilizarnos para que no puedan. De modo que este impuesto es un impuesto para empobrecer a nuestro pueblo y enriquecer a los organismos financieros internacionales, a las potencias extranjeras. Y bueno, no quieren que leamos para que sigamos sometidos y sigamos pensando que esto que estamos viviendo tiene que ser así y que somos pobres porque el destino así lo marcó. Yo escribí 1 minuto y medio de algo que debemos de saber y conocimientos que no quieren que tengamos y por eso le quieren aumentar y meter el IVA a los libros. Somos un pueblo con una gran capacidad productiva. La OCDE publicó en el año 2012 que los mexicanos somos de los que más trabajamos en el mundo, 10 horas de promedio diarios, junto con japoneses, coreanos y chinos. Somos muy trabajadores. ¿Por qué estamos tan pobres? Con raíces milenarias de hace 8,000 años, nuestros ancestros inventaron el maíz, un cereal maravilloso que alimentó a toda América. Construimos grandes obras arquitectónicas y urbanísticas, acueductos, calzadas, escuelas, jardines, zoológicos, observatorios con gran capacidad. El siglo pasado pudimos levantar la industria petrolera y petroquímica. Logramos construir carros, trenes, barcos, siderurgia, fabricamos maquinaria y equipo, carreteras, presas, rascacielos. México además es un país rico, tenemos plata, oro, litio, plomo, cobre, petróleo, gas y somos uno de los 5 países con mayor diversidad en fauna y flora. Aquí hay gran variedad de frutas y flores. Con 11,000 kilómetros de litorales tenemos potencial pesquero, además contamos con bosques y selvas, humedales y lagos. Hay tierra aprovechable. Se siembran apenas 18 millones de hectáreas de los 36 millones que son la frontera agrícola y solo se riegan 5. Nuestro potencial es enorme. Y sí hay dinero. El año pasado regalaron 200,000 millones de pesos
al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo, y otros 250,000 millones los guardaron en las reservas. Se deja de cobrar anualmente más de 1 billón de pesos a las grandes empresas. Por excedentes petroleros se ha recibido 1 billón de pesos en los últimos años, y 1 billón le han regalado a los bancos con el IVA, con el FOBAPROA o IPAP. Hay dinero, somos trabajadores, tenemos recursos. ¿Por qué no hay bienestar? Por el mal gobierno, por el PRIAN y el puñado de corporaciones extranjeras y nacionales y el saqueo neocolonial del país. Se llevan las riquezas y explotan sin medida a los trabajadores. Por eso hay que leer, informarnos y tener argumentos para organizarnos y que todo México sepa que sí hay alternativas. Muchas gracias. ¡Viva el libro no! ¡Viva el libro no! ¡Viva el libro no!